Hay voces que simplemente el tiempo no puede borrar. Voces que nacieron en medio de imperios y conflictos antiguos, pero que hoy resuenan con una urgencia que de verdad nos interpela. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Miqueas, un profeta cuyo grito por la justicia y cuyo mensaje de esperanza atraviesan casi 3 milenios para hablarnos directamente. A ver, imaginen por un momento un mundo dominado por la fuerza, por el poder de los grandes imperios. Y justo en medio de todo ese ruido, una sola voz, pero no desde un palacio, sino desde la tierra, desde el campo, se levanta. Esa es la esencia del libro de Miqueas, el eterno choque entre el poder que busca oprimir y la profecía que busca liberar. Para poder entender la fuerza de las palabras de Miqueas, primero tenemos que, caminar un poco por su mundo. Un mundo que estaba al borde del colapso, atrapado entre una amenaza que venía de afuera, aterradora, y otra que crecía por dentro, silenciosa pero igual de letal. Miren, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. Miqueas desarrolla su ministerio en el turbulento siglo VIII a.C., pero la verdadera sombra que se cernía sobre todos venía del norte. El imperio neoasirio, una superpotencia militar que estaba en plena expansión. Fíjense en las fechas clave. Para el 722, el reino hermano de Israel ya había sido borrado del mapa. Y para el 701, el terror asirio ya estaba tocando las puertas de Jerusalén. El aire que se respiraba era de una crisis inminente. Y es que Asiria era mucho más que un ejército. Era una verdadera máquina de conquista. Su estrategia no era solo vencer, sino quebrar por completo el espíritu de los pueblos. El saqueo, las deportaciones masivas que arrancaban a la gente de su tierra, los impuestos asfixiantes, todo, absolutamente todo, estaba diseñado para generar terror y sumisión. Para un campesino de Judá, esto no era una noticia lejana, era la sombra que amenazaba cada cosecha y cada familia. Y aquí, justo aquí, es donde la visión de Miqueas se vuelve radicalmente diferente. Mientras todos miraban con pánico hacia el ejército asirio, él volteó la mirada hacia adentro. Entendió que el verdadero enemigo, el cáncer que de verdad podía destruir a su pueblo, no eran las lanzas extranjeras, sino la corrupción moral que se había apoderado de su propia gente. Es en este escenario tan complicado donde aparece nuestro protagonista. Y no es un príncipe ni un sacerdote de la capital. Es, más bien, la voz de la tierra misma. Miqueas viene de Moreset, una pequeña aldea. Y esto es fundamental, ¿eh? Él no habla desde los elegantes salones de Jerusalén. Habla con el polvo del camino en sus pies. Su perspectiva es la del campesino que ve cómo le arrebatan el fruto de su trabajo. Su propio nombre es ya una declaración de guerra. ¿Quién como el Señor? Frente al poder de Asiria y la arrogancia de los líderes de Judá, él proclama que solo hay un poder supremo, el de Dios. Y entonces, ¿cuál es ese crimen que enciende la llama de su profecía? ¿Qué injusticia es tan grande que lo obliga a levantar la voz? Pues bien, Miqueas denuncia un pecado sistemático, un robo que se cometía a plena luz del día. Escuchen con atención la acusación. Es cruda, es directa. Describe a una élite voraz que no se detiene ante nada. En una sociedad como esa, la tierra no era un simple bien material. No, era la herencia familiar, el sustento, la conexión con los antepasados y la promesa de un futuro. Quitarle la tierra a una familia era básicamente robarle su identidad. Pero este crimen no lo cometían ladrones comunes. Miqueas saca a la luz una alianza perversa entre el poder político y el religioso. Por un lado, tenías a los jueces y terratenientes que retorcían las leyes para legalizar el robo, y por el otro, a los profetas y sacerdotes a sueldo, que daban una justificación espiritual, predicando un falso mensaje de paz y seguridad para calmar las conciencias y legitimar la opresión. Miqueas no se anda con rodeos. Esta metáfora es brutal, casi insoportable, porque la injusticia también lo era. Para él, la explotación económica no era un asunto abstracto de números, era literalmente un acto de canibalismo. Los poderosos no solo estaban empobreciendo a la gente, la estaban devorando, consumiendo sus vidas para su propio beneficio. Así de grave era este pecado a los ojos de Dios. Y es justo aquí donde la voz de Miqueas rompe las barreras del tiempo y nos habla hoy. El despojo que él denunció no es una pieza de museo. Es el mismo mecanismo que está detrás de muchísimas crisis modernas de desplazamiento y migración forzada. Los nombres y las estructuras de poder cambian, pero la dinámica es la misma. La ley se usa como un arma contra los débiles, y la codicia expulsa a la gente de sus hogares y de su futuro. Entonces, frente a esta crisis total, social, económica y espiritual, ¿qué respuesta ofrece Miqueas de parte de Dios?
Bueno, la respuesta no está en más rituales o en templos más grandes. La respuesta es una revolución completa tanto del corazón como de la sociedad. Miqueas nos mete en una especie de juicio imaginario. El pueblo se acerca a Dios y pregunta: ¿qué te podemos ofrecer para que estés contento? ¿Miles de carneros? ¿Ríos de aceite? La pregunta misma revela su ceguera espiritual. Creen que pueden comprar el favor de Dios mientras le dan la espalda a su prójimo. Y esta es la respuesta. Posiblemente el resumen más perfecto de la fe bíblica que se puede encontrar en una sola frase. Es el corazón del mensaje de Miqueas y de todos los profetas. A Dios no le interesan los sacrificios que sirven para esconder la injusticia. Lo que Él pide es una fe que se pone en acción, una espiritualidad que tiene consecuencias reales y concretas en el mundo. Lo brillante de esta frase es cómo Miqueas, el profeta del campo, logra sintetizar el mensaje de sus legendarios colegas. Practicar la justicia. Ese era el grito de Amós. Amar la misericordia. Esa lealtad, esa compasión, esa era la pasión de Oseas. Y caminar humildemente. Esa confianza total en Dios, esa era la esencia del llamado de Isaías. Es la trilogía perfecta de una vida que de verdad agrada a Dios. Pero el trabajo de un verdadero profeta nunca termina en la condena. Después de la tormenta del juicio, Miqueas logra ver el amanecer de una nueva esperanza, una promesa de restauración que iba a cambiar la historia para siempre. La advertencia fue implacable, durísima. Jerusalén, el centro de toda la opresión, sería destruida. Un final que parecía devastador. Pero en la lógica de la Biblia, el juicio de Dios no busca aniquilar, sino purificar. Es como el fuego que se necesita para quemar todo lo que no sirve y forjar algo nuevo y puro. Y ese nuevo comienzo no iba a venir de la corrupta y gran ciudad de Jerusalén, sino de un lugar que nadie esperaba, Belén, una aldea tan pequeña que apenas contaba. El contraste es intencional y muy poderoso. Dios rechaza la arrogancia del poder humano y elige lo humilde, lo que el mundo considera insignificante, para atraer al verdadero rey. Pasan 700 años y unos sabios de Oriente llegan a Jerusalén buscando a un nuevo rey. ¿Y saben a dónde los envían? Los mismos escribas del rey Herodes abren el rollo del profeta Miqueas y le señalan el camino a Belén. El Evangelio de Mateo lo confirma. El nacimiento de Jesús en esa pequeña aldea es el cumplimiento asombroso de esa esperanza anunciada tantos siglos atrás. Y así, todo regresa al presente, donde la voz de Miqueas no ha perdido ni un poco de su fuerza. Su llamado a practicar la justicia, a amar la misericordia y a caminar con humildad sigue siendo la verdadera medida de nuestra fe. La pregunta que este antiguo profeta nos deja en el aire no es si Dios ha hablado. La pregunta es si nosotros, en nuestro mundo, estamos dispuestos a escuchar y, sobre todo, a obedecer.